Pretendían ser sofisticados y en realidad eran solo matones. Gobernaban con brutalidad, matando a personas que no estaban de acuerdo. Luego, un agente de la DEA llamado Enrique Kiki Camarena también fue secuestrado, torturado y asesinado. El Cartel de Guadalajara, una notoria organización de narcotráfico mexicano, dejó una huella imborrable en la historia del tráfico mundial de drogas durante su época dorada en los años 1980 y principios de los 1990. En el corazón de esta brutal historia se encuentra la implacable búsqueda de justicia por parte de un agente encubierto de la DEA, Enrique Kiki Camarena, quien pagó el precio más alto por atreverse a investigar las operaciones del cartel. El resultado de esta operación es el fin de uno de los carteles de drogas más reconocidos de México. Esta es la brutal historia del agente de la DEA que derrotó al cartel de Guadalajara. Los carteles de droga y las organizaciones criminales han existido en México durante mucho tiempo. Desafortunadamente se ha convertido en uno de los principales productos básicos de este país. Durante décadas los carteles han causado estragos en México, tensando su vínculo diplomático con los Estados Unidos debido a problemas de seguridad fronteriza. El contrabando de bienes ilegales a los Estados Unidos desde México comenzó durante el período de prohibición en la década de 1930. Los Estados Unidos tienen un gran mercado de sustancias ilegales. Por lo tanto, se ha convertido casi en un ritual para las organizaciones criminales y los carteles competir por un lugar en la industria del contrabando. Estos carteles literalmente se involucran en guerras territoriales y batallas por el liderazgo de las rutas y territorios de contrabando. Porque cada vez que el gobierno elimina un cartel, otro sube al poder. Las raíces de estas organizaciones están profundamente arraigadas en el mundo criminal. Ahora, introduzcamos el cartel de Guadalajara y su importancia en el tráfico de drogas. De hecho, muchas personas hoy en día pueden no estar familiarizadas con el cartel de Guadalajara, pero alguna vez fue la organización dominante en el tráfico de drogas en México. Su influencia y legado continuaron dando forma a las operaciones de muchos de los principales carteles de drogas que existen hoy en día. No se puede hablar del cartel de Guadalajara sin mencionar algunas de sus figuras clave, entre ellas Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro y Ernesto Fonseca. Este grupo, conocido como el Cartel de la Guara, utilizaba las carreteras de Guadalajara para enviar drogas a Estados Unidos, especialmente marihuana. Miguel Ángel Félix Gallardo es el nombre que debes recordar, ya que alguna vez fue el legendario Kingpin que definió las organizaciones criminales modernas. Miguel Ángel Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en el campo de Cártamo, Caloa. Se graduó de la universidad con un título en negocios, pero terminó siguiendo una carrera en las fuerzas del orden. Sí, Félix Gallardo era un agente federal mexicano. Imagínense lo diferente que habría sido su vida si hubiera seguido siendo un oficial de la ley. Sin embargo, nos estamos adelantando a nosotros mismos. En un momento, Félix Gallardo se convirtió en guardaespaldas del gobernador del estado de Caloa, Leopoldo Sánchez Ellis. Pero en lugar de avanzar en la aplicación de la ley, Félix Gallardo aprovechó la oportunidad para establecer conexiones políticas y construir su organización de narcotráfico. Félix Gallardo comenzó su relación con los narcotraficantes organizando sobornos para funcionarios del gobierno. Luego se asoció con Rafael Caro y Ernesto Fonseca, quienes solían trabajar para la organización criminal AES. La organización criminal AES fue una de las narcotraficantes de primera generación en México, con establecimientos de contrabando dirigidos por Pedro Ailes Pérez, un ex narcotraficante importante. Después de que Ailes fuera eliminado en un tiroteo, Félix Gallardo, Rafael Caro y Ernesto Fona, el CEO, se hicieron cargo de las rutas de narcotráfico de su organización. Los tres hombres cofundaron el Cartel de Guadalajara entre los años 1978 y 1980. A partir de principios de la década de 1980, las granjas de marihuana comenzaron a aparecer en áreas desérticas. Antes de esto, estas granjas generalmente estaban escondidas en áreas montañosas remotas para evitar la detección y no necesitaban pozos para el riego. La marihuana que producían tenía una calidad inconsistente y rendimientos bastante bajos, y era costoso de transportar. Finalmente, estas nuevas granjas usaban un mejor tipo de marihuana llamada Celia, que se desarrolló en los Estados Unidos. Como la Celia no tenía semillas y era más potente, estas granjas en el desierto necesitaban pozos para obtener agua. Sin embargo, había reglas estrictas sobre la excavación de pozos en México, y este problema se resolvió sobornando a los funcionarios.
También fue a principios de la década de 1980 cuando hubo un mayor enfoque en detener las drogas ilegales en Florida, que era el lugar principal donde los narcotraficantes enviaban sus cargamentos. Por lo tanto, los carteles colombianos tuvieron que encontrar un lugar de envío diferente para su tráfico de drogas, y México era el siguiente mejor punto de envío. El cartel de Guadalajara tenía conexiones importantes con el cartel de Cali, uno de los carteles de droga más poderosos de Colombia, a través de un hombre llamado Juan Mataba. Este ex narcotraficante se le atribuyó como la primera persona en conectar a los carteles mexicanos con los traficantes de cocaína colombianos. Como puedes ver, el cartel de Guadalajara tenía todos los haces de su lado. La industria del narcotráfico estaba en auge. Había un mercado rentable justo al otro lado de la frontera, y habían ganado un poderoso aliado y proveedor. Tenían todo lo que necesitaban para convertirse en una de las principales organizaciones de narcotráfico en México durante este tiempo. En lugar de recibir pagos en efectivo, los contrabandistas que trabajaban para el cartel de Guadalajara obtenían el 50% de las ganancias de la cocaína que trasladaban desde Colombia, lo que los hizo extremadamente ricos durante la época en que Félix Gallardo, Ernesto Caro y Rafael Quino dirigían la operación, y se creía que ganaban alrededor de 5.000 millones cada año. El cartel de Guadalajara tenía control casi total sobre el tráfico ilegal de drogas en México durante la década de 1980. Félix Gallardo se había establecido como un notorio capo utilizando autoridades y gobiernos corruptos para salir adelante. Sin embargo, cada narco tiene su perdición. Son arrestados o mueren en algún brutal tiroteo. Cada clímax tiene su perdición. Félix Gallardo estaba en la cima de su época dorada cuando cometió un error fatal. Y ese error tuvo que ver con alguien llamado Enrique Camara, que ayudó a dirigir la investigación sobre el asesinato del agente Carena. Enrique Carena Salazar nació el 26 de julio de 1947 en Mexicali, México. Cuando era niño, su familia se mudó a Calexico, California, con la esperanza de encontrar el sueño americano. Pero la familia encontró muchas dificultades después de su mudanza. Camarena pasó su infancia en dificultades y pobreza. Sus padres se divorciaron poco después de su inmigración. Su hermano mayor Eduardo murió mientras servía en la guerra de Vietnam en 1965, y su otro hermano Ernesto tenía importantes problemas con las drogas. Sin embargo, Camarena se mantuvo persistente ante la adversidad. Se graduó de la escuela secundaria y se alistó a la infantería de marina, siendo dado de baja en 1970, y decidió continuar su carrera en las fuerzas del orden. Camarena regresó a Calexico y se convirtió en agente de la ley. Poco a poco ascendió de rango y se convirtió en agente especial en el Grupo de Trabajo contra Narcóticos del Condado de Imperial, o en el INTF. Es un gran logro para un joven que era un veterano y oficial uniformado. Enrique Camarena había recorrido un largo camino, y todo fue gracias a su arduo trabajo. En 1973, la Administración para el Control de Drogas, o DEA, ya estaba establecida, y buscaba emplear agentes de habla hispana, por lo que Camarena y su hermana tenían la oportunidad de unirse a la agencia. Su hermana fue contratada como secretaria, y Camarena fue contratado para convertirse en un agente especial. Camarena fue transferido a la oficina de campo de la DEA en Fresno en 1977, donde trabajó encubierto en actividades de contrabando de drogas en el Valle de San Joaquín. Fue elogiado por sus colegas y superiores por su trabajo encubierto sin esfuerzo y su enfoque altamente motivado. Camarena tenía un talento natural para actuar encubierto, casi como un actor en el escenario, lo cual era una habilidad primaria requerida para un agente de campo. En 1980, un amigo cercano de Camarena fue transferido de Fresno a la oficina de Guadalajara y sugirió que Camarena también solicitara unirse a esa oficina. En ese momento, Camarena estaba casado y tenía una familia con 3 hijos. En su declaración, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó su deseo de evitar el sufrimiento y la prisión. La caída del cartel de Guadalajara representó un cambio significativo en el narcotráfico mexicano, desencadenando la creación del modelo del cartel moderno y dando lugar a otras organizaciones criminales. Esto llevó a la diversificación de rutas de tráfico, intensificó los esfuerzos contra el tráfico de drogas por parte de Estados Unidos y México, generó guerras territoriales entre carteles, corrupción en las fuerzas del orden y contribuyó a la adicción y el crimen en ambos países. En resumen, el ascenso y declive del cartel de Guadalajara dejaron un impacto significativo en la perpetua cadena de violencia y corrupción de los carteles. Enrique Camarena, un destacado agente, fue honrado con el premio de honor del administrador por su valentía. Su ciudad natal, Calexico, California, rinde homenaje a su memoria con una biblioteca y una calle.
Se establecieron escuelas secundarias y primarias en su nombre, y se instituyó la Semana del Listón Rojo para educar sobre la prevención del consumo de drogas. La Fundación Enrique Camarena se creó en su memoria, con la participación de su familia y otros comprometidos con la prevención de adicciones y violencia. Aunque un monumento en su honor fue erigido en el Departamento de Policía de Caléxico, se espera que algún día se erradique por completo la industria del narcotráfico para lograr justicia para todas las víctimas. La pregunta final plantea la especulación sobre la continuidad del cartel de Guadalajara si no hubiera sido por la muerte de Enrique Camarena.